En el caso de las 8 horas en nuestro país se ha retrocedido enormemente, porque por ejemplo, por decir, en las mineras se tienen los famosos horarios atípicos, en los cuales se trabaja hasta 12, 13 y hasta 24 horas por darles 2 días de descanso. Lo llaman a veces 4x4, ¿no? 4 días trabajan día, tarde y noche y 4 dan descanso, pero un descanso entre comillas porque no se respetan las 8 horas. En el caso de las 8 horas, lamentablemente hemos retrocedido a pesar que está en la Constitución. Pero cuando dice si hay un convenio entre los trabajadores, etcétera, y hay pues a veces que les ofrecen un dinero, que a veces no lo entendemos, que el dinero no vale todo, sino a veces un descanso, esto ha ido en retroceso. Hoy tenemos esos famosos horarios atípicos, no solamente en las mineras, sino también en muchas fábricas y muchas veces encerrados los trabajadores. Hemos visto muertes recientes, ¿no?, de que los encierran a los trabajadores sin descanso, ni siquiera con las condiciones mínimas, y entonces ahí hay un retroceso. Uno de los asuntos que uno asumía, ¿no?, era que los derechos conquistados ya estaban conquistados. Pues resulta que no, eso es una falacia. Los derechos conquistados no están conquistados para siempre. Los derechos conquistados tenemos que seguirlos defendiendo día a día, ¿no?, en las calles, de distinta manera, porque realmente hoy en día hemos retrocedido muchísimo. O sea, por favor, ¿quién trabaja 8 horas? O sea, la persona que tiene la suerte de tener un trabajo, digamos, estable, etcétera, ¿quién trabaja 8 horas? Bueno, quizás los maestros en algunas circunstancias, pero ¿acaso los maestros no preparan sus clases también y no trabajan en sus casas para preparar sus clases y a veces no tienen otro segundo trabajo para poder, digamos, solventar los gastos que el primer sueldo de maestro no les da? Ese es el tema en nuestro país, ese es el gran tema. Para los trabajadores obreros, para las trabajadoras del hogar, por ejemplo, que todavía no tienen sus derechos conquistados, que es mucho más difícil, porque si en el año 1919 se podía hacer una huelga y paralizar una fábrica con el reclamo de las 8 horas, ¿qué puede hacer una trabajadora del hogar con otra trabajadora del hogar, con otra, que tienen diferentísimos, digamos, empleadores? ¿De qué manera se puede exigir? O sea, es simplemente haciéndolo, digamos, de cara al Estado peruano para que el Estado reconozca derechos, y reconozca derechos de convenios internacionales que ya ha suscrito, como el convenio 189 de la OIT. Entonces, verdaderamente es increíble cómo hemos retrocedido en derechos laborales hoy en día en nuestro país. Hoy en día no existe un proletariado, existe lo que se denomina un precariado, porque somos trabajadores precarios. Y al mismo tiempo tenemos al costado a, digamos, funcionarios públicos como los congresistas, que ganan pues una cantidad de dinero realmente que no es pues el sueldo promedio de un peruano, ¿no? Entonces eso es chocante para los trabajadores en general, ¿no? Yo pienso que en los 100 años de 1919 al próximo 15 de enero del 2019, haciendo, como diría la Mauta, un aniversario y balance, ¿no?, los primeros años de 1919 a 1933, cuando sea la Constitución del 33, antes de la Constitución de 1920, a raíz de los partidos populares y de otras influencias que se van a dar, y el ascenso, y lo que llama Jorge Basadre, la subversión de las provincias, cuando los provincianos vienen a Lima, comienza un cambio, ¿no? Y llegan a tomar conciencia de que la teoría de la dependencia, el subdesarrollo, el atraso y los problemas que después se van a desarrollar, la prédica por la reforma agraria, por las nacionalizaciones, etc. Hay un avance. Después, hasta del benavidismo hasta el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, hay también luchas laborales, no solamente de obreros, de campesinos, de trabajadores de sectores medios y populares, pero con José Luis Bustamante y Rivero hay un ascenso en la conciencia, ¿no? No olvides que José Luis Bustamante y Rivero por primera vez dijo en el campo de Marte, según me contó Aníbal Ismo de Escairo, somos las izquierdas evangélicas, ¿eh?
y luego en la dictadura de Odría. Odría precisamente es para contener los movimientos laborales. ¿En qué momento hay un declive de la lucha? Después un ascenso en la época de Prado, después baja, primer gobierno de Belaúnde, etcétera, etcétera, hasta que viene el gobierno de Velasco, donde también hay un ascenso en la lucha de los trabajadores, viene Morales Bermúdez y hay el movimiento laboral más grande, que fue el 19 de julio de 1977, la huelga más grande, que justo genera la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. En resumen, ¿y cuándo viene una decaída del movimiento laboral? Con las leyes y la constitución de Fujimori, que es una constitución basada en el llamado Consenso de Washington, que viene bajo el pretexto de la flexibilización laboral, ¿no? Se desmonta casi todas las conquistas laborales en el Perú. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori se han perdido derechos, ¿no es cierto? Ahora mismo se acaba de aprobar una ley de competitividad que está mermando los derechos adquiridos y estamos frente a una amenaza que no es nacional sino mundial, la de la inteligencia artificial y la de los robots que pueden reemplazar las fuerzas de trabajo y que no exigen derechos. Entonces, hoy más que nunca es importantísimo la organización de los trabajadores y no solo eso, sino que los trabajadores puedan usar las ventajas que da la comunicación, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación que se organizan gracias a la internet, porque quien forja contenidos influye y no debemos dejar esa elaboración de contenidos para las clases dominantes, porque ellas justamente influyen, determinan, ponen la agenda, ponen los puntos de discusión, porque tienen la propiedad de los medios de comunicación. Nosotros consideramos que ha habido un retroceso en nuestro país, fundamentalmente con la imposición de la Constitución de 1993. Una constitución que se impuso al pueblo peruano a través de un golpe de Estado, bajo la firma de un consenso de Washington, donde tenía puntos prácticamente en contra de la clase trabajadora. Hay el tema de desregulación laboral, que perjudican a los maestros, que perjudican a los derechos de todos los trabajadores, el achicamiento del Estado con la finalidad de que el Estado invierta cada día menos en educación y en salud. Por lo tanto, nosotros consideramos que una de las normas legales que ha perjudicado notoriamente a los trabajadores es esta Constitución de 1993, totalmente autoritaria, arbitraria y que desconoce derechos legítimos de los trabajadores.